Muchos siglos más tarde, ya en época romana, por razones puramente de crítica literaria, se estableció un canon de 10 autores atenienses que se consideraron como los 10 oradores, el canon de los 10 oradores, los mejores y los modelos de oratoria. Aquí podríamos hablar de los 10, pero es demasiado largo y excedería el tiempo que nos hemos propuesto hablar. Así que vamos a elegir a 3, que son los fundamentales: Isócrates, Lisias y Demóstenes. Y vamos a nombrar a otros 4, que son Antifonte, Iseo, Esquines y Hiperides, pero de manera mucho más reducida. El primero del que podemos hablar en una línea cronológica sería Antifonte. Antifonte fue un orador judicial. Él hizo discursos judiciales no para sí mismo, sino para otros. Esto era una profesión en Atenas. Hubo muchas personas que se dedicaron a escribir, a componer discursos para otras personas. Se llaman logógrafos, que es una denominación muy general. El logógrafo no es más que un escritor de palabras. Esto es lo que significa la palabra, ¿no? Logógrafo fue Antifonte, fue Lisias y fueron la mayoría de los oradores de los que vamos a hablar. O sea, se ganaron la vida con su técnica de elaboración de discursos. Esto de ganarse la vida con una técnica intelectual ya nos está acercando a la sofística y nos está alejando de la filosofía platónica. De esto hablaremos cuando hablemos de Isócrates. Antifonte fue un logógrafo y estuvo muy cercano a los maestros sofistas, a Protágoras y especialmente a Gorgias, que son los que enseñaron en Atenas, los principales que enseñaron en Atenas. Su ideología política era conservadora dentro de la democracia ateniense, era del Partido Conservador, y él fue siempre un ideólogo político. No participó en política porque parece ser pues, que no tendría habilidades políticas o por la razón que sea, pero siempre estuvo en la parte de atrás, siempre apoyando al bando conservador. De hecho, en plena guerra del Peloponeso fue él quien ideó y puso en marcha el plan para tomar el poder, aprovechando una especie de vacío de poder en el año 411. Es lo que se conoce como el golpe de los 400, y se nombró a 400 ciudadanos que tomaron el poder sustituyendo a la Asamblea Democrática. Lo que sucedió fue que una vez que se restableció la democracia anterior, pues se juzgó a los responsables y Antifonte pues, fue condenado a muerte y murió precisamente el año 411, ¿no? Se conservan de él 3 discursos judiciales y 3 tetralogías más teóricas, son como ejercicios para que los alumnos aprendan modelos de discurso. Los discursos judiciales, pues destaca siempre que él propone la argumentación del propio orador como método más eficaz que la presentación de testigos, porque estos testimonios podían estar comprados, podían estar falsificados los documentos que se presentaran, pero la argumentación era lo que realmente valía para que el tribunal que estuviese oyendo, pues al final sentenciase en favor de quien estaba pronunciando el discurso. Lisias es el gran maestro de la oratoria judicial, modelo de oratoria judicial. Nació en el año 445, es por lo tanto un orador casi podríamos decir de la primera generación o casi de la primera generación, ¿no? Es hijo de un meteco, así que su padre no era ateniense, pero sí que vivió en Atenas. Precisamente Pericles
parece ser que lo llamó para que se instalara en Atenas y era un fabricante de armas. Era, por lo tanto, una persona bastante rica. Los hijos de Céfalo, del padre de Lisias y sus hermanos, tuvieron una esmeradísima educación, tanto en Atenas como en la Magna Grecia, en Sicilia y en aquella región. Lisias se decidió pronto por la retórica. Fue un alumno de retórica y aprendió de Tisias y de los otros maestros que había allí en Siracusa y se estableció en Atenas como logógrafo. De la vida de Lisias conocemos muchos detalles, los cuenta él en alguno de sus discursos, pero además también aparece Lisias y su padre en los discursos de Platón y tenemos muchas referencias de otros autores, incluso vidas completas, estudios sobre la vida de Lisias, por ejemplo el de Dionisio de Halicarnaso. Sabemos que pasó la vida intentando conseguir derechos de ciudadanía. Él, al ser hijo de Meteco, no tenía todos los derechos que podía tener un ciudadano ateniense, pero él sí que colaboró mucho en la restauración democrática después de la guerra del Peloponeso, después de la tiranía de los 30. Precisamente la tiranía de los 30 actuó contra él, prácticamente lo sentenciaron a muerte y lo persiguieron para matarlo, pero él consiguió escapar. Y él ocupó gran parte de su fortuna en financiar el retorno de los demócratas al gobierno de Atenas. Luego, lamentablemente, no pudo conseguir lo que él quería, que era todos los derechos plenos de un ciudadano, ¿no? Conservamos de él bastantes discursos completos y también conservamos la noticia de que solamente perdió 2 pleitos. Así que suponemos que si se conservaron algunos de los discursos de él, quizá los mejores, pues no sería ninguno de ellos derrotado en el tribunal. Es una suposición, digamos, que apoyada, que tiene muchos visos de credibilidad. Conservamos, por citar alguno, el discurso en defensa de la muerte de Eratóstenes. Es alguien que ha matado a un individuo llamado Eratóstenes y que por lo tanto es acusado de ese asesinato, y Lisias le hace el discurso de defensa. O por ejemplo el discurso del inválido, en defensa del inválido, es una persona que está cobrando un subsidio del Estado porque tiene una discapacidad física, y alguien lo acusa de que no tiene esa discapacidad y de que está cobrando ese subsidio por nada. Así que el discurso de Lisias en favor del inválido es el discurso que este hombre pronunciaba, haciendo ver al tribunal que sí merecía cobrar ese subsidio, ¿no? O por ejemplo la defensa ante Simón, de una persona que se ve acusada ante los tribunales por un tal Simón, al que acusa de muchas cosas, esa es la verdad, de conducta impropia, de estafa, lo acusa de muchas cosas, y entonces él tiene que, ante el tribunal, contar toda su vida y su relación, una relación no muy honorable, algo vergonzosa, con un muchacho del que estaba enamorado y que también este otro Simón, el acusador, también lo pretendía. Son 3 ejemplos contra la defensa de la muerte de Eratóstenes, el discurso ante Simón, el discurso del inválido. Repito que Lisias tuvo mucho éxito, pero sobre todo tuvo un gran reconocimiento posterior. Lisias es el modelo de oratoria judicial. Su estilo es muy sencillo, muy llano, está muy libre de grandes periodos, de estructuras simétricas o de antisimetrías, es decir, trucos que podríamos decir retóricos, puramente retóricos, no están visibles en los discursos de Lisias. Su lenguaje es un lenguaje prácticamente cotidiano. Aparentemente,
porque claro, él es un maestro y él sabe hacer pasar por algo muy cotidiano lo que está haciendo, que es a lo mejor establecer unas relaciones de ideas, de argumentaciones que son ciertamente muy elaboradas, pero la manera de exponerlo es muy llana, con un lenguaje bastante cercano al lenguaje coloquial. Y la característica fundamental de Lisias es cómo es capaz de, en el discurso, en el texto del discurso, sacar a la luz la personalidad del individuo que está diciendo ese discurso. Este individuo, por ejemplo, el inválido del que hemos hablado antes, bueno, pues se muestra como una persona amable, una persona campechana, una persona desgraciada, pero que a pesar de su desgracia nunca no es un cascarrabias, no, es una persona socarrona, una persona amable a la que quiere todo el mundo. Esa penetración psicológica, esa presentación de la psicología del hablante, del orador, es la principal clave de los discursos de Lisias, y por eso sigue siendo muy interesante leer alguno de los discursos de Lisias, por ejemplo, alguno de los que se han citado aquí. Pasamos a Isócrates. Isócrates es algo completamente distinto de Lisias porque nacen a la vez. En el 436 nace Isócrates, 9 años después que Lisias, y él hace en su juventud discursos judiciales, es un logógrafo como Lisias, intenta entrar en política, tener algún tipo de actuación política, pero parece que no tenía personalidad como para ser un líder político. Muy bien, así que él entiende que lo mejor que puede hacer es dedicarse a la enseñanza de la retórica. Y entonces él se establece en Atenas como maestro de oratoria en el año 390, ya en el siglo IV. Y aquí es donde realmente nace la figura de Isócrates. Isócrates es el maestro de retórica. Sus discursos, los que conservamos y podemos leer completos y que siempre se han leído con un gran interés, son discursos epidícticos, son discursos demostrativos. Ahora veremos por qué. Efectivamente, en su juventud también hace oratoria judicial y hace discursos para otros, pero en el momento en el que se convierte en un maestro, él es el maestro de retórica en Atenas. Y él empieza a ganar mucho dinero porque es muy caro. Tiene muy pocos alumnos y esos pocos alumnos tienen que pagar una gran cantidad de dinero. Sabemos los nombres de algunos de estos alumnos de Isócrates y muchos de ellos son muy famosos. Es decir, que realmente de la escuela de Isócrates salía uno con una preparación bastante considerable. Como teórico, él es partidario de una oratoria basada en la sofística, basada en las propuestas de Gorgias, el sofista, que se interesó mucho por la retórica, pero liberadas de toda la carga más pesada, más llena de elementos estilísticos que tenía Gorgias, sino que se acerca a Isócrates algo más a lo que hace Lisias. Intenta hacer un discurso llamativo, bien preparado, pero que no vuele demasiado alto en el aspecto estilístico, que no canse, al fin y al cabo, ¿no? Discursos como modelo para sus alumnos tenemos escritos por Isócrates, uno que se llama Busiris, otro que se llama Helena. Son discursos típicos de los que se hacían en las escuelas para que los alumnos se ejercitaran. Se proponía un caso basado normalmente en la mitología, por ejemplo, la defensa de Helena. Helena, la que se escapa de su casa, del palacio donde vivía en Esparta, para irse con su amante Paris, y provoca la guerra. Después, cuando acaba la guerra y vuelven, Helena
tiene que defenderse y decir que ella no es culpable. Esa defensa de Helena es algo muy difícil. Bueno, pues era uno de los ejercicios típicos que se hacían en las escuelas de retórica y también en la de Isócrates. Así que tenemos un discurso Busiris, otro Helena, pero Isócrates fue un intelectual de primera talla y de gran influencia durante todo el siglo IV. En política siempre hacía muchas propuestas de política atendiendo a la circunstancia de cada momento. Él siempre abogó por una vuelta a la época en la que Atenas había sido el centro de Grecia, a la época imperial, a los años centrales del siglo V. Él siempre decía que había que volver a aquello. Lo que pasa es que pues ya Atenas no tenía la fuerza ni los amigos que había tenido entonces, así que el propósito de Isócrates en su momento era bueno, pero históricamente se vio que era imposible. Así que se buscó entonces otro líder que pudiera ser el que unificara a todas las ciudades griegas en contra de su gran enemigo, que eran los persas. Y ni más ni menos que la propuesta de Isócrates es que fuera Filipo de Macedonia, en un momento concreto, antes de la batalla de Queronea. Filipo de Macedonia. Isócrates propone que sea precisamente Filipo quien dirija, quien lidere el mundo de las ciudades griegas. Escribe en este sentido algunos discursos sobre la paz o el panatenaico, el panegírico. Estos son discursos de los más famosos de Isócrates, que son discursos hechos en la mesa, teóricamente hechos sin la idea de que esto se va a leer en público ni se va a pronunciar. Son, lo que decíamos al principio, discursos demostrativos que están más bien pensados para leerse que para decirse. Y se tiene mucho cuidado en esa escritura, ¿no? A lo mejor se tardan años en componer uno de estos discursos. Y Sócrates, lo dice él vivió muchísimos años, vivió 98 años. Y él mismo dice que tarda años en componer un discurso, en darle la forma definitiva a un discurso, que luego se publica y se vende, ¿no? Y se vende como si fuera un ensayo político o un ensayo teórico. Y Sócrates es también quien ataca especialmente a Platón por ese carácter platónico, socrático, y de Aristóteles también, y luego en general de todos los filósofos, de búsqueda de la verdad y de rechazo de la oratoria como una verdad falsa, una verdad individual que no es general. Esta contraposición entre la filosofía y la retórica la teoriza el propio Isócrates. Contra los sofistas escribe un discurso. El título es curioso porque es contra los sofistas, pero nosotros entendemos que él es el sofista y está hablando contra los filósofos. Lo que pasa es que las palabras en aquel momento no tenían el significado exacto que nosotros le damos, ¿no? El sofistés es al fin y al cabo el sabio o el intelectual o algo así. Él, cuando habla contra los sofistas, está hablando de Platón. Y ahí arranca esa lucha, a veces se dice esa guerra, entre la filosofía y la oratoria, que es al fin y al cabo entre la filosofía y la política, esa lucha que permanece todavía hoy en día, ¿no? El filósofo establecido en su búsqueda de la verdad absoluta y el orador o el político establecido en su intento de solucionar el problema con los elementos que tenemos, que no son más que la opinión, la tuya, la mía, la de todos los demás, y vamos a intentar sacar algo en claro, ¿no? Bueno, pues esto es sobre Isócrates. Y Iseo es otro orador judicial, también un logógrafo, nació en el año 420, es muy similar a Lisias, y la verdad es que leer a Iseo es muy agradable.
de Iseo nos gusta, se especializó mucho en discursos sobre herencias. Tenemos una gran colección de discursos de Iseo de reclamación de herencias, ¿no? Y leyendo esos discursos es uno de los mejores momentos para conocer a los atenienses de verdad. Nos cuentan su vida, nos cuentan qué hacían. A veces nos dicen, yo estaba comiendo porque había llegado mi primo y estaba con él en tal parte de la casa, o nos dicen, yo tengo un pariente que se tuvo que ir porque aquí no había trabajo y se tuvo que ir. Nos dice exactamente cómo vivían los atenienses. Leer a Iseo es muy agradable. Ahora bien, no está a la altura de Lisias en cuanto a su elaboración discursiva y por lo tanto pues no merece tampoco el interés que puede suscitar un Lisias, ¿no? Llegaríamos a Demóstenes. Y Demóstenes es el otro gran orador, nacido ya en el siglo IV, en el año 384, llegó a vivir 62 años. Y Demóstenes es el modelo de orador político, de discurso deliberativo. Tendríamos entonces estos tres ejemplos, y Sócrates como ejemplo del orador demostrativo, Lisias como el orador judicial y Demóstenes el orador deliberativo, el orador político. Bueno, él fue discípulo de Iseo precisamente. Iseo fue maestro de Demóstenes. Tuvo que hacer de joven una autodefensa, una defensa de sus propios intereses, porque entendía que le habían estafado los albaceas de la herencia de su padre, se habían quedado con todo el dinero. Entonces él tuvo que poner pleitos para recuperar parte de esa herencia, ¿no? Y esto es lo que lo introdujo en el mundo de la oratoria. También fue logógrafo, como no. Él escribió discursos para otros, pero por lo que destaca es por su participación en la vida política. Y esta participación en la vida política de Demóstenes tiene un camino claro, que es la lucha contra la figura de Filipo de Macedonia. Demóstenes es el político ateniense que más claramente se va a oponer a una colaboración con Filipo. A nosotros esto nos puede llevar a pensar que Demóstenes es un gran defensor de la independencia ateniense, de la libertad, y que lo que está es luchando por algo que todo el mundo entenderá que es lo mejor, ¿no? La independencia frente a un enemigo invasor. Sin embargo, hay que leer también la opinión de sus contrarios, ¿no? Había un partido pro-macedonio, un partido pro-Filipo de Macedonia en Atenas y en todas partes, ¿no? Había muchos partidarios. Ya hemos dicho que el propio Isócrates en algún momento de su vida propone que sea Filipo de Macedonia el que lidere al mundo griego. Demóstenes, sí, él es la figura más brillante de aquella época, ¿no? Pero no hay que dejarse llevar por una interpretación desde nuestra perspectiva. La Atenas de aquella época, si Demóstenes dijo tantos discursos en contra de Filipo de Macedonia, era porque en Atenas había partidarios y muchos de Filipo de Macedonia. Destacan tres discursos que conocemos con el nombre de olínticas, son oraciones olínticas. Olinto es una ciudad que pidió ayuda a los atenienses para luchar contra Filipo, y el intento de Demóstenes es que Atenas sí le preste esa ayuda económica y militar a los olintios, algo que no consiguió del todo, consiguió muy parcialmente, y Olinto tuvo que claudicar ante la invasión de Filipo. Otros discursos muy famosos son las cuatro filípicas, siempre se dice en femenino porque se entiende, en latín se dice orationes filipicae, las oraciones contra Filipo de Macedonia. En distintos momentos del siglo IV pronuncia en la asamblea
ateniense discursos para levantar al pueblo ateniense en contra de Filipo de Macedonia. Hay un discurso por la paz, en un momento en el que se firma una paz general de todas las ciudades griegas, es anterior a la batalla de Queronea, y hay un discurso en favor de esa paz, que es el momento en el que Demóstenes más influye en la política ateniense. Estamos en el año 340, 339, en el año 338 tiene lugar la batalla de Queronea, después de la cual está claro que los macedonios, con Filipo a la cabeza, van a dominar toda Grecia, ya cualquier resistencia se entiende que es inútil, y bueno, pues Demóstenes pasa a un segundo plano, hombre, su vida corre peligro, obviamente, pasa a un segundo plano y aún así dentro de Atenas pues tiene mucho reconocimiento, él tiene muchos seguidores y todo el mundo reconoce que es un gran político. Más adelante, un amigo suyo, Ctesifonte, propone que se le conceda una corona, un mérito, un reconocimiento público a Demóstenes. Y otro orador, Esquines, habla contra Ctesifonte, es decir, es obviamente del partido pro-macedonio, y lo que no quiere es que se le conceda ningún mérito, ninguna corona a Demóstenes. Y en vez de atacar a Demóstenes, lo que hace es atacar a Ctesifonte. Y lo ataca también que este amigo de Demóstenes, Ctesifonte, pierde el pleito y debe retirar su propuesta. Bueno, entonces es cuando Demóstenes se querella contra Esquines y pronuncian cada uno un discurso que son famosos los dos discursos y los conservamos, ¿no? Demóstenes pronuncia su discurso sobre la corona, que es contra Esquines, y ahí hace un recorrido por toda su vida política, su vida pública, y vence finalmente ese pleito. Tanto es así que Esquines debe desaparecer de Atenas, debe huir de Atenas. Bueno, ya Demóstenes es bastante mayor. Terminaremos este relato de Demóstenes diciendo que cuando murió Filipo, ascendió al trono su hijo Alejandro, y cuando murió Alejandro todavía vivía Demóstenes, y Demóstenes se pone a la cabeza de una revolución anti-macedonia en Atenas. Es una revolución que dura unos meses y que finalmente es sofocada por el ejército macedonio, y Demóstenes es perseguido, quieren acabar con él, se escapa a una isla cercana, a Calauria, y allí, antes de que lleguen a cogerlo preso, se suicida. Este es el final de Demóstenes. Demóstenes ya hemos dicho que es el orador, el modelo de orador político. Y como característica de su estilo siempre se ha remarcado el pathos, es decir, el apasionamiento, la pasión, la fuerza con la que dice sus discursos. Esos discursos intentan siempre remover los ánimos del auditorio. Y el auditorio es una asamblea de muchísimos ciudadanos, así que tiene que ser muy vehemente y tiene que plantear argumentos vehementes y que logren llegar al interior de los oyentes, de los ciudadanos. Este es el estilo de Demóstenes. De Esquines ya hemos hablado un poco, tampoco podemos decir mucho más. Realmente Esquines está en la historia asociado a Demóstenes por esa querella que tuvo con él, ¿no? No es que tenga un brillo personal. Él tiene una vida política asociada a Filipo de Macedonia, él era un partidario de Filipo de Macedonia, y bueno, conservamos de él 3 discursos y todos ellos tienen que ver con su pugna política con Demóstenes. Discurso contra Timarco, discurso sobre la embajada y discurso contra Ctesifonte.
Finalmente él tuvo que exiliarse y murió lejos de Atenas, murió en el año 314, así que sobrevivió bastante a Demóstenes, pero aún así no pudo volver a Atenas. El último orador del que vamos a hablar es Hiperides. Es un seguidor de Demóstenes, tanto en su estilo oratorio como en su idea política. Eran amigos, colaboraban y trabajaban juntos, al menos en el aspecto político. Fue discípulo de Isócrates. Hiperides aprendió de Isócrates el arte de la oratoria. Su participación en política, ya digo, en el bando antimacedonio junto a Demóstenes, le costó la vida, porque en el momento en el que a Demóstenes, hemos dicho, lo persiguen y él escapa de Atenas, pues Hiperides fue capturado y fue ajusticiado por ser antimacedonio, ¿no? Él tiene discursos judiciales, fundamentalmente. Conservamos gran parte de algunos de ellos y destacan, por ejemplo, el discurso contra Atenógenes o el discurso contra Filipides. De él siempre se dice que él es muy bueno en todo. Todas las características que tiene que tener un orador, pues tener un buen lenguaje, un lenguaje comprensible, ser un lenguaje culto, introducir la psicología de la persona que está hablando, dar buenos argumentos, ser muy eficaz, en todos los aspectos en los que debe brillar un orador, Hiperides era muy bueno. Ahora bien, en ninguno de esos aspectos es el mejor. De esto siempre se ha dicho, ¿no? O sea, no podemos decir, pues Demóstenes en cuanto a su apasionamiento es el mejor, Hiperides es muy bueno, pero no es el mejor, y así en todo, ¿no? Esto es lo que se dice de juicio de Hiperides, ¿no? Bueno, con esto podríamos terminar esta visión panorámica de la oratoria en Grecia, empezando por el nacimiento de la teoría oratoria, que sería la retórica, y después viendo la importancia que tuvo en la Atenas democrática y viendo la evolución y conociendo a los oradores más famosos de la antigüedad.